Nos fuimos ahí. Saludos, buenas, mi colega Barbero, Tremendo Barber, una vez más aquí en su programa Tremendo Barber Show. Estamos aquí desde el Dominican Barber Fest, Plaza Sanville, señores. Gracias a nuestros patrocinadores: Level 3, Rolda, Babyliss, Rewan, Ocean, Salma, Vic está por aquí también. Señores, gracias a IBD Professional. Señores, estoy aquí con unos colegas que son de mi barrio. Primero, a mi izquierda tengo a Jeremy, que le dicen de que Mimi, no sé, me va a tener que explicarme eso más adelante. Siempre. Y tenemos aquí a la derecha a Bailó, y luego tenemos a nada más y nada menos que el Mago, mejor conocido como Yeyo. ¿Qué es lo que ustedes dicen de Lalo? Activo, mi hermanito, activo, bendiciones, disfrutando del evento. Ah, pero espérate, a mí se me olvidó un apodo bien importante hoy. ¿Cuál? El actor. Lo digo. No se puede quedar. Lo digo. El actor. El mejor. Ese que ustedes ven aquí, ese es el actor. Dígame a ver, mira. Diablo, esto es un tema bien importante, señores. Vamos a tocar lo que es los cambios. Seguir los cambios. ¿Y por qué voy a tocar este tema con ustedes? Porque ustedes bien saben que somos del barrio ambos. Y hemos visto, como muchos de los colegas, al igual que yo, hemos, se puede decir, trascendido en la barbería, porque hemos ido en base a los cambios. Entonces, hoy en día me alegra ver a Yeyo, que nunca lo había visto en un evento de barbería, a El Mago, y Bailó, que vino la semana, la otra vez, el año pasado, y ahora aquí está de nuevo. Mimi, que ya tiene las redes prendidas y es famoso y vaina, recuerda Baltita. Cóbrate. Ya no lo vamos a mencionar en esa parte porque ya el tipo está picante. Que ni yo. Está fuerte el hombre. Miren, la vaina es la siguiente. Yo sé que mucha gente, en ocasiones, cuando yo estaba en el 13, allá en Los Frailes, ven a uno con ese deseo y pueden pensar que a veces es deseo de fama, de vaina. Pero yo sé que ahora que ven el resultado de lo que uno hacía, principalmente Bailó, que estuvo al lado mío, pueden darse cuenta de lo que realmente uno puede lograr siendo barbero. Porque ustedes saben que esta profesión es un poquito como, vamos a decir, subestimada, se podría decir. Y el barbero es como uno más del barrio. Pero sin embargo, hoy en día, con base a las redes sociales, ya es otra vuelta. ¿Qué ustedes me tienen que decir acerca de eso? Vamos a ver. Bueno, hemos evolucionado mucho el tema de la barbería y ya uno viene siendo un artista y una profesión. Uno le dedica el tiempo a los clientes y ya uno le da un confort. El peluquero ahora mismo ¿cómo se dice? Vale aproximadamente un artista prácticamente. Prácticamente. Y un ejemplo a seguir porque ya todo el mundo quiere ser peluquero, todo el mundo quiere ser barbero. Eso es igual que el de embocero, que todo el mundo quiere ser de embocero. Exacto. Todo el mundo quiere ser barbero. Hemos sido ejemplo de inspiración. Exactamente. Exacto, y ahora somos una inspiración en el barrio. Si no en el barrio, sino ya en la industria. Mira, yo estaba hablando detrás de cámara con Mimi y posiblemente se puede ver como una forma crítica, no, pero una forma de superación. Y te voy a poner, por ejemplo, a Yeyo. Porque cuando yo estaba en la barbería, allá en el 13, tú sabes que a mí mucha gente, no, que el tremendo. Pero habían gente que iban a la barbería a montarme en pila de Yeyo. Que Yeyo más duro que tú, que Yeyo. Eso es normal. ¿Entiendes? Eso pasa en el barrio. Ahora mismo pasa mucho. Pero yo le estaba explicando a Mimi, a Jeremy, ese nombre. Yo no te digo Mimi, yo te digo Jeremy, pero ahora veo que estos tigres te dicen Mimi y me pegó el Mimi. Yo le estoy diciendo a Jeremy que no es una cuestión de talento. Y eso es lo que muchos de nosotros que venimos del barrio tenemos que entender. Es una cuestión de trabajo y de disciplina. Por ejemplo, Gustoso. Para mí Gustoso siempre fue mejor que yo. Cuando Gustoso trabajaba conmigo, ¿tú lo conoces, Gustoso? Sí, claro. Cuando Gustoso trabajaba conmigo y ellos, lo que yo hacía en una hora, Gustoso lo hacía relajando con los ojos cerrados en 15 minutos. 15 minutos. Pero me llegaba tarde, agarraba, llegaba al otro día amanecido. No había disciplina. ¿Tú me entiendes? No trabaja las redes sociales. Él dice que por más que sea, no le gusta. Y yo voy a hacer público aquí algo que pasó cuando se dio la oportunidad de que Jeremy recortara a Manuel Turizo. Yo quería dárselo a Gustoso porque era el último de los que estaba conmigo. O sea, tú sabes que independientemente de todo, aunque Bailó tenga su aprecio, Miguelón, Piggy, él fue uno de los
último que estaba más cercano a mí porque fue uno de los últimos que llegó trabajando conmigo. Clientes. Pero esa gente lo primero que te dicen es, mándame el Instagram. Y así mismo me dijeron, cuando yo le dije, sí tengo uno, y yo pensé en gustoso, me dijeron, mándame el Instagram. ¿Qué tú crees que yo hice? Quiere ver que tiene los contenidos. ¿Entendiste? Se van a perder clientes. Y no es, y a mí pudiera darme para decir eso delante de Jeremy, porque Jeremy puede decir, no, yo fui en un segundo. No, es que tú fuiste el primero, tú fuiste un segundo, pero tu talento hizo que tú fueras el primero. Exacto. O sea, tu trabajo, tu dedicación, tu esfuerzo hizo que tú fueras el primero. ¿Tú me entiendes? Tú sabes que anoche estábamos hablando de eso, que nosotros poco manejamos las redes. Nosotros no somos muy amantes a manejar las redes, pero hay que hacerlo. Porque a través de las redes uno consigue mucho más. Hay gente que te tira por un trabajo que tú haces. Hay gente que no te conoce. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado? Y tenemos, en verdad, yo se lo dije ayer, eso mismo, que debemos manejar más las redes, porque no las manejamos. Según la evolución de la peluquería. Lo amerita. Y mira lo fácil que es. Yo me imagino que ustedes en algún momento, tú, Bailo, mayormente, han dicho, me voy a poner para el gimnasio. Tú tienes que levantarte todos los días para ir para el gimnasio. Obligado a las 7. ¿Y tú quieres levantarte? No. Tú te quieres quedar acostado en la cama, pero tú vas. Y eso es lo que se llama disciplina. Lo he dicho en varios programas y lo voy a decir aquí. La disciplina es hacer lo que tú tienes que hacer cuando tú no quieres. En contra de tu voluntad. En contra de tu voluntad. Eso se llama disciplina. Esa es la real definición, coloquialmente. Entonces, eso mismo pasa con las redes. Con las redes, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a programarnos, aunque sea subir un post diario. Comparto más tiempo con familia. Un post diario. Y me queda Pon una alarma en tu celular, hay que subir una foto o hay que subir un video. No, pero tampoco usted está claro, tremendo, que todo no se sube. No, claro que claro. Pero tú quieres que te diga algo. Es un buen tema. Bueno que tú me hayas dicho eso. Porque yo prefiero contenido a diferencia de calidad. ¿Qué es peor? Tú duras una semana sin subir algo de que porque no está de nada. hasta 2000. No, es real, pero por Es mejor tú subir algo, por lo menos. Porque también, tremendo. Para mantener la radiativa. Exacto. Se puede estar subiendo. Porque también, como yo le decía a Mimi, Acabo de terminar una la misma crítica te hacen perfeccionar. Exactamente. Te hacen evolucionar. Hacen evolucionar la misma crítica. Hay muchas veces que uno sube los contenidos, ¿tú me entiendes? Y es como que todos los días tú no te levantas igual. No, Todos los días tú no te imposible. levantas igual. Hay un día que tú haces algo que no te sale bien. Que te sale un chivito. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. cuando tú pones ese Que te contenido. diste cuenta de un mensaje de la mujer que le viste. Exactamente. Ya tú te desprogramas. ¿Entiendes? Que el cobrador se apareció en la barbería muy temprano. Tú sabes. Eso te desprograma. Ay, muchachos. Que la contestadora del banco dice que usted debe que sí o cuánto. Ey, bailó. ¿Entiendes? Cuidado en la mañana. Eso es. Que te hiciste una paja mal hecha ese día. Ay, y se fue ahí. ¿Entiendes? Bailó, que amanece medio turdido a veces. ¿Entiendes? Entonces, eso es. Bailó, no, el actor. Entonces, El actor. señores, hay que trabajar las redes sociales, lo importante. Yo me alegro que ustedes estén aquí en el evento. Y la cosa, señores, otra cosa que tenemos que saber, que el proceso es largo. No es que tú vas a trabajar las redes sociales, porque la gente dice, no, porque yo subo y no pasa nada. Quiero que se regalen un Tú le fuerte aplauso. puedes, si no me crees, pregúntale a Jeremy sobre eso. No es desde ahora que él está subiendo contenido. Claro. Y otra cosa, que no nos podemos basar en que nada más subir fotos. Es rico, Los reels son lo que están funcionando. Eso es lo que Más, ¿verdad? Ahora mismo. eso es ahora mismo lo que está caminando. Con eso que nos hacemos viral más rápido. Una foto no corre ahora Una mismo. foto no corre. Yo subo una foto un día. Un reel te coge 10.000 likes de un solo fotazo. Usted entra a mi Instagram y usted lo que va a ver rey. Yo subo una foto un mal día, yo no subo fotos. No, yo mismo ya yo no subo fotos. No, yo No no están quiero corriendo que la tú foto. Están corriendo. La foto Hay no corre. edición de la foto. Tú sabes, eso pasa porque las fotos no tienen retención. Tú una foto, tú le das like y le das para arriba. El video no, el video tú te quedas ahí. Te queda bien. Y eso es lo que quiere Instagram como negocio. ¿Entiendes? Eso es lo que quiere Instagram como negocio. Que tú te quedes retenido. No, porque hay no, más dinero. te amarra y te metes a Instagram y te quedas ahí viendo todos los videos. No, y otra cosa, que tampoco uno lo puede subir tan largo, porque no todo el mundo se detiene a ver un video de tanto tiempo. La verdad. Yo le contaba en el barrio a los Entonces eso es. Mira, como le seguía diciendo, yo sé que la gente debe de entender de que el proceso no es, va a ser, o sea, el resultado no es de un día para otro. Usted tiene que mantenerse activo todo el tiempo. Porque yo le estaba diciendo a Z, que es lo que es cantante, Sí. pasa lo mismo.
¿Sabes por qué que tiene que ser constante? Porque que bailó, tú subes un video hoy, pero viene Jeremy y sube uno mañana. Yo sube uno pasado. Yo subo uno al otro día. Baculú sube uno al otro día. Fulanito sube uno al otro día. Cuando tú duras una semana sin subir contenido y vuelves a subir algo, ya la gente se olvidó de ti. La constancia. ¿Entendiste? Y déjame decirte, estamos hablando en base a las redes para tú subir como barbero, para entrar en la pámpara, para pertenecer a la vaina, a la industria, al flow. Pero estamos dejando la parte más importante, la de los clientes. Hoy en día, los clientes están más pendientes al celular que cualquier cosa. Sí, exacto. Entonces, yo subo una vaina y un cliente lo vio, fácilmente dice, mierda, la verdad que tengo que recordar. Exacto. No, ahí es. ¿Entendiste? Ahí es. Procura de cara al cliente. Así que tú le despiertas al cliente el deseo. La curiosidad. Yo le quiero dar un consejito a ustedes. Yo me di cuenta de algo. Yo me di cuenta que cuando uno sube un reel, Vamos arriba. uno no lo puede subir de que un sábado, un domingo, que la gente mayormente un sábado, un domingo, está rulay, la gente no está atento de que a un teléfono, la gente no está atento a grabarse un video en una discoteca. Exactamente. ¿Me entiendes? Eso uno lo tiene que dejar por un martes, un miércoles, día así, un lunes. ¿Me entiendes? Que la gente. Que la gente tiene tiempo de tener el celular en la mano. Exactamente. Y un ejemplo, no se puede decir que subir y que una vaina que a las 12 de la tarde, no, porque es que otra cosa, la gente está en el trabajo. Está comiendo. Está comiendo, está haciendo algo. Eso es de las 6 en adelante. Exactamente. Hora de descanso. Buen truco. Hora de descanso. Hora de descanso. De los clientes. Los mismos clientes te piden que lo grabes. A ellos les gusta como que tú lo grabes y tú lo subas. Claro que le gusta. Ellos mismo te dicen, pero ¿qué lo que? No vas a hacer una foto, no vas a hacer un videito. A mí me ha pasado que hay clientes que yo no lo subo y me dicen, diablo, pero que lo que tengo que hacer es una raya para que me suba. A todo el mundo, bueno, a mí. Eso te lo dicen de una vez. A mí me atacan mucho con eso. A mí, muchachos, para que ellos tú saben, me veas. atacan mucho. Entonces de ahí que tú tienes que deducir. Otra cosa es tremendo, perdón que te interrumpa. Hay clientes que se fijan en las redes tuyas cuando tú subes una historia y te dicen, ¿y por qué a fulano tú le haces la raya heavy? A mí tú me haces una vaina. No, Mira. todos hacen eso. Oye, eso es. De una te critican de una vez. Así Pero fulano tú haces una rayadura. Sí. A mí tú me haces lo del disparate, el fuá. Yo no pago, mi cuento no vale. Tú sabes que no a todo el mundo le luce la raya y no a todo el mundo tiene el tipo de cabello. El cráneo. El cráneo, como dice, tremendo. ¿Entiendes? Que le caiga bien. No a todo el mundo Que le tenga esa luce. piel clean. Que cuando tú le hagas la raya se vea nítida. ¿Me entiendes? Entonces, porque uno no anda de que subiendo todos los disparates. Por eso fue que tú no quisiste recordar a Baculú. No, ahí es que Baculú. Baculú está feo. Tiene el cráneo negro. Tiene el cráneo negro. Yo te voy a pelar, Baculú. Baculú, yo te voy a pelar. ¿Tú vas a pelar? Tranquilo, te voy a pelar. Está bien. Pero la otra semana. Para el próximo evento, para el próximo Que evento. se estrena tremendo hoy contigo. Ahí está. ¿Te digo por qué? Porque el tremendo tiene como 1 año y pico, 2 años, ¿verdad? Que no te recuerda. Tú estás loco. Tú estás loco. Él debería ser bacano. Como algunos 6 años yo tengo que no le ponga la mano a esa cabeza. ¿Me entiendes? Aplicarla ahí. Como 6 años. Ya tremendo se le fue ese molde, ya. Sí. Ya se le fue el molde. Mira, tú que llegaste al evento, que no, tu primera vez aquí, vez. ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué tú puedes decir? ¿Qué te abrió los ojos? ¿Qué te puso a pensar en ti mismo? Porque una cosa es lo que tú le digas a los demás y una cosa es cuando tú hablas contigo mismo que tú dices, mierda, Cuando esta tú- vaina es así, 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 así. Es la estructura de un Oye, ¿qué te voy a decir? La real. Te voy a Y en decir. muchas casas de educación Si lo que hacen un evento, es Ajá. graficar. Desde tu casa, tú no tienes el conocimiento del evento. Vamos a hacerlo. Desde tu casa, tú dices, no, que Vamos a mucha copiar lucha, esto. muy lejos. Sí. Mucho dinero. Voy a dejar de hacer dinero. Mucho dinero. Tengo que pagar de que 2,000 pesos allá o 3,500. Sí. Y no vienen. Pero automáticamente tú entras a esa puerta. Es como que tú te metes a otra dimensión. Claro. Es como que tú te metes en el corazón de la industria, de la barbería. Escucha gente con tanta experiencia. Secciones. A veces nosotros tenemos barreras que uno mismo no se da cuenta a nivel de la peluquería, pero automáticamente tú escuchas a esa gente hablando por todos los procesos que ellos han pasado y etcétera. Tú dices, voy para adelante. Tú llegas, de aquí del evento, tú llegas a tu casa con otra perspectiva. Exactamente. Tú llegas a tu Con la casa se te abre la mente. con la mente abierta al 100. Entonces, tú sabes que la mente cerrada no funciona, es como una sombrilla. Es así. Aquí, tu mente se expande.
Eso es así. mirando estilo, Es un área de conociendo academia. marcas. Es lo que pasa con estos Ustedes muchachos, con hacen Zeta, secciones cuando cortan el con cabello. Miguel Ángel, con Aarón, ¿Sí o no? ¿Qué creen? Alan. Sí. Ellos nunca habían venido a un evento. Yo a Miguel Ángel lo traje al evento del Level 3. Ustedes Miguel Ángel se fundió, dijo, no, yo voy para allá de hacen nuevo. fundamentos Vino con sectores. otra expectativa a Todos los trabajar días. Lo que cuando pasa es que llegamos como allá al barrio. aprendemos de memoria, Claro. ¿Me entiendes? Y así mismo están estos muchachos. Yo le escribí y le dije, fulano, para que vaya para el evento, tú vas a ver que te va a nutrir. Ahí me estaban diciendo los muchachos. Mi hermano, ¿Cuándo es que va a ser el otro? ¿Mañana hay que volver? Sí. Yo le dije, claro, pues, hay que venir. Pues mañana yo vengo, Mimi. Míralo ahí. Eso es. la primera vez que yo vine al evento, que yo salí de aquí, yo salí con otra mentalidad. Los mismos clientes se dieron cuenta, los mismos clientes, mira, Bárbaro, tú viniste más duro, ¿qué fue lo que te hizo la vez? Sí, porque tú llegas con más ánimo, con más deseo. Tú aprendes más. Pasado mañana, de cuando se acabe esto, pasado mañana, porque tienes que venir mañana. No, mañana yo vengo. No, Tú, Dios tú, mediante. tú lo vas a querer agarrar una cabeza y de una vez comete Yo eso. estaba loco por agarrar uno. ¿Entiendes? Porque tú lo que quieres es demostrar Es que tú aprendes, que la tú gente vea que tú sabes más. sabes también. Y a veces, sin faltarle respeto a los expositores, hay veces que tú ves gente que están aquí, recortando y tú dices, coño, pero yo lo puedo hacer hasta mejor. Pero ahorita con la competencia de los ¿Entendí? 15 Pero minutos. sin faltarle respeto. Exacto, Porque exacto. todo el mundo tiene su talento, todo el mundo tiene. Exacto. Pero tú te das cuenta, tú dices, coño, pero en serio, pero diablo, si yo me pongo, yo puedo llegar y hasta más, yo puedo hacerlo mejor. Tremendo. Entonces, contestándote lo mismo que tú me preguntaste ahorita, Sí. en el concurso de ahorita de los 15 minutos, Sí. desde mi casa, el evento pasado, yo decía, no, que no voy por ahí, qué sé yo, qué indeciso. Inseguro. Para, Sí. para ponerle una palabra. Cuando el evento empezó ahorita, el del FEI, Sí. en los 15 minutos, yo tenía unos temblores que yo me sentía como que yo quería era brincar y caer en la tarima con un cliente allá. ¿Ya te entiendes más o menos? Claro. ¿Cómo se abre la cosa? Y yo digo, pero 15 minutos, eso es tiempo suficiente. Pasa una vaina dura. Para tú hacer una vaina y comete todo eso ahí arriba. eso ¿Ya es te tú, entiendes lo que te estoy Prepárate para el año que viene. ¿Entiendes? Yeyo, tú lo asesinaste. Mira otra cosa, Yeyo, que yo quiero que ustedes sepan. Yo sé que ustedes en el barrio, como barberos, porque lo he pensado yo, lo llegué a pensar yo, y sé que en algún momento lo he pensado así. Ustedes dicen, coño, yo barbero aquí en el barrio. No importa. A veces ustedes tienen hasta el deseo hasta de incursionar en otra cosa para dejar esa vaina. ¿Entiendes? Porque ustedes entienden que a lo mejor nunca van a tener lo suficiente dinero, nunca se van a hacer millonarios, tal vez nunca se pueden comprar un vehículo, tal vez no se pueden comprar una buena casa. Uno mismo como barbero limita y subestima nuestra profesión. Oye, esa vaina. Entonces ahí es que está el detalle de cuando tú vienes a los eventos. Que tú dices, coño, pero en verdad yo puedo hacerlo de otra forma y llegar más lejos y hacer esto y hacer aquello y hacer lo otro. Porque la vaina es que si tú vas a vender empanadas, véndela bien, ser mejor vendiendo empanadas. Y tú sabes qué, en base a lo que te estaba diciendo ahorita, que a veces hasta tú piensas de que dejes esa vaina y hacer otra, cuando realmente lo que siempre te ha dejado dinero y lo que realmente tú sabes hacer bien es ese barbero, mi hermano. barbero, exactamente, Entonces, así si eso es mismo. lo que tú sabes hacer, No y vaya tú por un eres colmado. duro, Perfeccionate dime, ahí. Yeyo, y tú eres duro, rompe. Rompe ahí. No Vamos vaya a comernos el mundo. Vamos a comernos el mundo. Es tremendo. Y otra cosa es que con el giro que está dando la barbería, que ha dado un giro, te voy a decir, más que 360. Claro. Real. No simplemente enfocarse en ser barbero, ¿cómo te explico? Un sentido. Tú agarras una gente para pasarle la 1, la 2. Trata de lo que colores, Exacto. expandite. Diversificar, exactamente. Exacto. Cosas que vayan de acuerdo a tu profesión. Sí. Es como tú expandir tu profesión. Claro. Agarrar más. ¿Entiendes? Entonces en eso que nosotros estamos. Actualizándonos. Actualizando. Exacto. Eso es el flow. Porque tú sabes que esto gira a diario, esto tiene como algo nuevo. Para que esté claro. La barbería, Nosotros hemos innovado mucho, en verdad. la Mucha gente barbería se queja. a diario, tú encuentras algo nuevo que hacer. Y otra cosa es tremenda, que como le estaba yo explicando a los muchachos, a veces hay
personas que se quieren hacer barberos, que están visitando un curso, que lo que le están dando es teoría, y esa gente viene con una educación de allá para acá y te dan un consejo a ti que tiene 10, 15 años recortando, y es un consejo constructivo que te están dando. Y a veces tú dices, hay peluqueros que dicen, o personas que dicen, Yo no sé pero recortar, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? usted no sabe recortar, ¿de qué tú me estás hablando? No, eso es ego, porque se siente más alto. Y es un error, te voy a explicar por qué. Porque que la cosa es que nosotros somos empíricos, autodidactos, que nosotros aprendemos por sí solos. Entonces tú te pones a pensar, si yo aprendí por sí solo la barbería y soy duro, imagínate entonces si ahora que yo sé, yo me educo, ¿qué tú crees que va a pasar? Si alima los cuchillos. ¿Entendiste? Y yo siempre voy a poner el mismo ejemplo, que la gente no entiende de lo que es venir a educarse. El venir a educarte es un atajo. Así mismo como tú estás echando una carrera que con un atajo que te metes por el otro lado, así mismo la educación, porque yo me recuerdo y pongo el mismo ejemplo, que yo antes cuando ponía el tinte aquí, cuando hacía el face, ponía el tinte aquí en la rayita, yo siempre lo degradaba con un papel. Después lo hacía con el cepillo. Y yo veía a los tigres en Instagram y yo decía, coño, pero no me queda como yo veo que ellos le quedan. Sí. Y después después de muchos años por sí solo, yo duré mucho para aprenderlo. Porque la cosa es que cuando tú estás aprendiendo por ti solo, tú tienes que cometer errores para poder aprender. Claro, claro. Y esos errores llevan tiempo. Y una vez, yo inventando lo hice con una toalla y me quedó mejor. Yo dije, mierda, míralo ahí con una toalla la vaina. Y de ahí lo hacía con una toalla, degradaba el tinte con una toalla y quedaba más degradado, más suave. En la pandemia yo cogí un seminario con Vitorino. Estamos hablando de que yo tengo años y años pintando. Yo creo que desde que yo estaba en los frailes, yo no me recuerdo si yo usaba pintura, ¿verdad que sí? Imagínate. Y mira, todavía te saben en la pintura. Es como si había llegado ahora. Y una vez en la pandemia, estamos hablando que eso fue los otros días, me meto yo en un seminario de Vitorino. Y Vitorino pone el tinte y le da con una toalla. Y yo dije, diablo. Míralo aquí. Míralo ahí. ¿Tú estás entendiendo la vaina? No, si yo hubiera entrado a un seminario, tal vez 6, 5 años atrás, yo había cogido ese atajo. Y no había tenido que cometer todos esos errores para poder aprender que la vaina era como una toallita. Así mismo. Así mismo es. ¿Entendiste? Tú lo acabaste de decir. No, y ahora yo me estoy enterando de eso, que con una toallita. Oye. El Boris siempre lo ha hecho con una toalla. Una toalla. No, pero nosotros no hacemos eso, ustedes están claros. Nosotros no lo hacemos, estamos enterando ahora. Con el que te estoy mencionando, eso que te mencioné de un estudiante, date un consejo a ti. Yo lo aprendí con un pana que vino de fuera. Y él me dice que el tinte, Ajá. mézclalo con alcohol, no con agua. Sí. Funciona mejor con alcohol. ¿Por qué? Cuando tú le pasas agua, el tinte, tú marcas con el tinte, la línea ya, con tu tinte ligado con alcohol. Tú puedes darle con agua. Y el tinte se tumba un poco, porque obviamente va a tumbar la parte que queda, pero tumba menos. Para tú quitarlo al 100%, tú tienes que darle con alcohol también. Eso sucede. Si tú lo mezclas con agua, si tú lo mezclas con agua, se va con el agua. Desde que tú le pongas un chin de agua, se fue con el agua. Es como que el alcohol viene siendo un sellante. Exacto, el alcohol viene siendo un sellante. Ahí está. Es decir, como el alcohol y el aceite. Ese es el flow. Bueno, señora, ahí está un tremendo podcast con mis colegas de allá de Los Frailes. Estamos aquí, flow, guau, no bulto. Los Frailes en el mapa, señores, gracias a Dios. Señores, tengo los Instagram de ellos para que los sigan. Lo voy a dejar aquí en la pantalla. Recuerden que estamos aquí en el Dominican Barber Fest gracias a IBD Professional. También recordarle a los colegas de República Dominicana que aquí aquí en el evento tenemos una cooperativa para barberos, una cooperativa el cual es bien importante, entiendo, porque hay bancos para todo tipo de profesión, para los ingenieros, para que sí o qué, y ya se ha creado una cooperativa. Las personas que están aquí a la derecha son una cooperativa que es especialmente para los barberos, así que les invito a pasar por allá para que vean de qué se trata, y ese es el flow. Así que gracias por si quieren decir algo ahí para finalizar los tigres. Muchos de por allá del barrio que dijeron que venían al seminario era un gasto innecesario, que era muy caro. No lo vean como si fuera algo muy caro. Exacto. Una inversión. No es una inversión que te está haciendo usted. Una inversión para crecer. No, una inversión que al final lo que te ve Es beneficio lo que tú estás ganando con ello. Y tú que compraste la VIP, que tú eres rico, que compraste la VIP. Ay, Dios. Me involucraron. Por los 2 días, 3.500, ¿qué te parece? Regalado. Para lo que tú estás aprendiendo, eso es regalado. ¿Entiendes? Claro,
Claro. Y otra cosa, para finalizar, que yo quiero que ustedes sepan, en el caso mío, uno de los beneficios más grandes de los eventos son las relaciones que tú haces. Exacto, tremendo. Otra cosa ya, un consejo ya final de mi parte. La unión entre peluqueros. Claro. Esa tiranía, eso es un atraso total. Sí. Real. Para los clientes. La los clientes del unión, 12. la unión hace la fuerza, así mismo. Eso No le es. tire a fulano. Este evento se realizó fue por la unión. Claro que sí. Tremendo. Claro. Por la Claro, unión. claro. Eso es así. El que no se unió no está aquí. Eso es así. Y el, No, que, no, y el que no está aquí, no lo, hace que falta. lo que no aprendió No fue. hace falta. No, y el que no ve junto, lo que lo ve mal. Se lo perdieron ellos. Exacto. Entonces, el llamado es a esos peluqueros que se sienten alejados de los otros peluqueros, suelten el ego. Exacto. No, que se sientan Exactamente. también más grandes que el otro, no, porque yo soy más que fulano, suelte eso, mi hermano. Póngase para lo suyo, vamos a Si trabajar. usted no tiene el Instagram de un barbero, usted dele usted a seguir. No es de que no, que él no me sigue, yo no lo puedo seguir. Apoye, colabore. Es verdad. Sí, funciona así, funciona así. Ahí está, señores. Bueno, ahí los consejos se los dieron ellos, no yo, para que tú veas. Picante. Señores, recuerden suscribirse, darle like, mandarle este video a un colega barbero, así que ya lo saben, denle a me gusta, Self Flow.